Bueno, seguimos con la serie de la lectura del Brit Hadashah, el Pacto Renovado. Vamos a leer el capítulo 27 de Mateo, Matillaj. Vamos a, por allí veo que muchos que están escuchando estos pequeños videos que estamos subiendo, que estoy subiendo diariamente. Y hay personas que han estado comentando con todo respeto. La verdad que lo más importante es eso, el respeto de los unos a los otros. Yo simplemente vuelvo y repito, no quiero convencer a nadie, porque ese no es mi trabajo. El trabajo de convencer es el del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Elohim, y yo solamente estoy haciendo una lectura y humildemente pues doy mi opinión. Es mi opinión, no es lo que yo interpreto, lo que yo creo. Yo quiero que ustedes crean esto, no, simplemente es una opinión y cada quien se respeta, ¿no? Las opiniones de cada uno. Nosotros solamente leemos texto, comparamos y es todo lo que estoy haciendo realmente aquí. Es una versión que estoy leyendo. Realmente tengo varias versiones. Tengo la nueva traducción viviente, tengo la nueva versión internacional, tengo la Reina Valera de 1960, tengo la clásica, la que todos usan. Tengo otra versión, tengo un estudio de Thompson y tengo la Kadosh, y ahora mismo estamos leyendo esta que es la Sefer Dabar al-Stav, y he estado comparando. Realmente me he dedicado a comparar textos. Hay muchas cosas que como quien dice, como dijo alguien por ahí, no hay una versión perfecta o una versión que sea la mejor, la correcta de todas, pero sí es bueno tener varias versiones para poder ir comparando. Entonces nada, vamos a orar a nuestro Padre para iniciar. Padre eterno, nuestro Elohim Todopoderoso, te damos gracias. Gracias por las bendiciones, gracias por lo que estás haciendo en las vidas de las personas que están escuchando tu palabra, porque estás abriendo los ojos de muchos, y así como me los abriste a mí, se los puede abrir a otros. Adonai, gracias por tu palabra, gracias por esto que estás haciendo en cada una de nuestras vidas, que podamos más que leer o que escuchar, como dice el apóstol Santiago, que pongamos en práctica. Es lo que tú quieres, Padre eterno, con nosotros, que pongamos en práctica la obediencia, que pongamos en práctica tu palabra y obedezcamos tu mandamiento como tú lo mandas. Bendecimos por siempre tu nombre, que sea tu Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, guiándonos y como siempre mostrándonos el camino, porque esta es la lámpara y lumbrera a nuestro camino, como dices tú mismo. Esta es tu palabra, Padre. Muchísimas gracias. Ponemos este tiempo de lectura en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Capítulo 27 de Mateo dice: Y aconteció, llegada la mañana, tomaron consejo todos los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo, sobre Yeshua para ponerlo a muerte. Y lo encarcelaron y se lo llevaron de allí y se lo entregaron a Pilato, el gobernador. Cuando Judas, quien lo había traicionado, vio que Yeshua era condenado, se llenó de remordimiento y devolvió los 30 shekel de queso, o sea, las 12 onzas de plata que le dieron a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he cometido pecado porque sangre inocente he entregado. Y ellos dijeron: ¿y eso qué es para nosotros? Percibe tú, tuyo es el problema. Y él arrojó la plata en el templo, en la morada, y se fue y se ahorcó. Eso para cumplir la profecía de Zacarías 11:12. Y tomaron los principales sacerdotes a la plata y dijeron: no es permitido a nosotros ponerla en el arca de ofrendas, porque precio de sangre es. Y tomaron consejo y compraron un campo, ¿verdad? El alfarero se llamaba, para cementerio de extranjeros. Eso para que se cumpliera la profecía de Jeremías 18:2. Por lo tanto, fue llamado el campo aquel campo de sangre hasta este día. Entonces fue cumplido lo que fue dicho por medio del profeta Zacarías, cuando dijo: y ellos tomaron las 12 onzas de plata, que fue el precio que los sacerdotes de Israel acordaron para pagar por él, por Yeshua. Y ellos las dieron para comprar el campo del alfarero, tal como Yahvé me ordenó. Y Yeshua fue llevado delante del gobernador, y éste le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Yeshua respondió: tú lo has dicho. Siempre decía eso, no lo decía, lo decían ellos.
Y los principales sacerdotes y los ancianos le acusaron, y él no respondió palabra. Y dijo Pilato a él: ¿Qué no escuchas cuántos de ellos testifican contra ti? Y no le respondió ni una palabra al gobernador, tanto que él se asombró grandemente. Y era la costumbre del gobernador, durante una fiesta, dejar en libertad a un prisionero, cualquiera que el pueblo deseara. Y en ese tiempo tenían a un prisionero conocido, y su nombre era Barrabá, hijo de Abba, hijo de padre, Abba. Y aconteció, cuando se habían reunido ellos, Pilato les dijo: ¿A quién desean que libere a ustedes? ¿A Barrabá o a Yeshua llamado el Mesías? Porque sabía él que por celos le habían entregado. Y aconteció, cuando estaba sentado sobre el trono del juicio de Elohim, envió a él un mensaje su mujer, diciendo: No pongas tus manos en ese justo, porque yo hoy en un sueño he sufrido muchas cosas por causa de él. Y los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidieran a Barrabá, hijo de Abba, y que perezca Yeshua en el madero, en la estaca. Y respondió el gobernador diciendo a ellos: ¿Cuál de los dos ustedes quieren que deje en libertad? Barrabá, ellos respondían. Y les dijo a ellos Pilato: ¿Y qué hago con Yeshua, llamado el nombre del Mesías, del Mashiach? Y respondieron todos: que muera en el madero, en la estaca, que muera en la estaca. Eso para que se cumpliera lo que decía, que él se iba a hacer maldición por nosotros. Deuteronomio 21-23, todo el que muera en una estaca, ¿verdad? Y preguntó el gobernador: ¿y qué hizo mal? ¿Qué mal ha cometido? Y ellos gritaban aún más alto: que muera en la estaca. Y cuando Pilato vio que no aprovechaba en nada, vino, sino que se estaba levantando un tumulto, tomó aguas y se lavó sus manos ante la multitud, diciendo: inocente yo soy de esta sangre de justo, ustedes miren. Y respondió todo el pueblo y dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Imagínense, la sangre de Yeshua sobre todos nosotros. Entonces les liberó a ellos a Barrabá. Y a Yeshua azotó con látigos y lo entregó para ser ejecutado en la estaca. Y tomaron los hombres del ejército del gobernador a Yeshua y lo llevaron a la casa de juicio. Y toda la tropa se reunió alrededor de él, y les despojaron de sus vestiduras y le pusieron un manto de color púrpura, como decía en Shemot 28, ¿verdad? Para sacerdotes. Y hicieron una corona y la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha, y se arrodillaron delante de él y se burlaron de él diciendo: Shalom Lechem Melech ha-Yehudín, es decir, Shalom a ti, rey de los judíos. Y escupieron sobre él y tomaron la caña y lo golpearon en la cabeza. Y después de burlarse de él, ellos quitaron de él el manto y les pusieron sus vestiduras y le llevaron para ser clavado a la estaca. Y cuando ellos salieron de allí, se encontraron con un hombre de Cirene, dice el poderoso, y de nombre Shimeón, Shimeón significa el que escucha, y le obligaron a ir con ellos para que él cargara el madero, la estaca. Y ellos llegaron a un lugar llamado Galgaleta, que hay una nota, dice cabezas, Shemot 16:16, Éxodo 16:16, texto hebreo que es Macón Golgulet, que es Gólgota, lugar de colgar personas condenados a muerte. O sea, colgar personas condenadas a muerte. Y ellos le dijeron para beber vinagre, le dieron para beber vinagre con hiel, pero después de probarlo no quiso beber. Y cuando ellos le clavaron a la estaca, dividieron sus vestiduras y dejaron caer las piedritas para tomar decisiones, para que se cumpliera lo dicho por el Nabí, por el profeta, en el Salmo 22:19. Y dividieron sus vestiduras ellos, y sobre mis ornamentos de las vestiduras tiraron las goral, es decir, hicieron suertes, y se sentaron allí para vigilarlo, y pusieron la causa de su acusación encima de su cabeza, y escribieron:
este es Yeshua, el rey de los judíos. Esto está en hebreo. Y colgaron en el madero con él a los ladrones, o sea, colgaron en el madero con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y pasaban delante de él, dándole insultos, blasfemias, meneando sus cabezas, como decía el Salmo 22:7. Y diciendo, tú que dices destruir el templo y reedificarlo en 3 días, salva tu alma. Y si el hijo de Elohim eres tú, baja del madero. Y así, burlándose también los principales sacerdotes con los escribas de la Torá y los ancianos, diciendo, a otros él salvó, pero no puede salvarse a sí mismo. Rey de Israel es, que descienda ahora del madero y creeremos en él. Y confía en Yahvé, y él confía en Yahvé ahora porque dice, ven, hijo de Elohim soy. Y hasta los ladrones que estaban clavados con él le insultaron de la misma forma. Y hubo tinieblas sobre toda la tierra desde el Hashach Hashishit, es decir, momento 6, tiempo antiguo, y 3 p.m., hora actual, griego o romano. Tiempo antiguo, cada momento era de 80 minutos por momento del tiempo griego romano. Actual, que es la hora de 60 minutos. Hasta el Hashar Hateshit, que es momento 9, puesta del sol. Y como a la Hashar Hateshit, es decir, a la puesta del sol, Yeshua gritó en voz fuerte en arameo, Elahi, Elahi, lemach shebaktani, que en hebreo es Eli, Eli, lamach hasabatani, es decir, mi Elohim, ¿por qué me has abandonado? Eso para cumplir el Salmo 22:1. Y escucharon los que estaban allí y dijeron, él está llamando a Elías. Y apresurado uno de ellos corrió y tomó una esponja y la mojó en vinagre y la puso en una caña y le dio a él a beber. Eso para que se cumpliera el Salmo 69:21. Y el resto de los hombres decían, esperen, y veremos si viene Elías a salvarlo. Y un hombre tomó una lanza y traspasó su costado y salió aguas y sangre. Y Yeshua volvió a gritar en voz fuerte, y salió de él su espíritu, su ruaj. Y he aquí, o sea, ya murió. Y he aquí el velo del templo, es decir, fue rasgado en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y los sepulcros fueron abiertos, y muchos de los apartados, de los kedoshim, de los dedicados, que dormían en el polvo de la tierra, fueron levantados, o sea, resucitaron unos ahí, y salieron de los sepulcros después de su levantamiento, es decir, resucitaron, y entraron a la ciudad Kadosh, y aparecieron a muchos. Y el centurión y los hombres que estaban con él vigilando a Yeshua, cuando ellos sintieron el terremoto y vieron lo que estaba sucediendo, se pusieron atemorizados y dijeron, este era Ben Elohim, era hijo de Elohim. Había muchas mujeres allí, mirando desde lejos, que habían seguido a Yeshua desde Galilea sirviéndole. Y entre ellas estaban Miriam de Magdala, Miriam la madre de Jacob y Joseph, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y sucedió, al atardecer vino un hombre rico de Ramataim, llamado Joseph, que era también un estudiante, un discípulo de Yeshua. Y él se acercó a Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua, y Pilato ordenó que se lo dieran. Y tomó Joseph el cuerpo, lo envolvió en sus sábanas de lino puro, y lo acostó en su propia sepultura nueva, que había sido cavada en una roca. Después de rodar una piedra grande en la entrada del sepulcro, se retiró. Y Miriam de Magdala y la otra Miriam se quedaron allí sentadas en un lugar enfrente del sepulcro. Y aconteció después del atardecer del Shabbat, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos, y fueron juntos a donde Pilato y dijeron, Adón, nosotros nos recordamos que dijo el engañador aquel mientras todavía vivía, al final de 3 días yo me levantaré. Por lo tanto, ordena que el sepulcro esté seguro hasta el tercer día, no sea que sus discípulos vengan en la noche y se lo roben a él, y le digan al pueblo, he aquí, él se ha levantado de entre los muertos, y el último engaño sea peor que el primero. Y dijo a ellos Pilato,
pueden tener ustedes sus guardias para que guarden la tumba y hagan que esté segura como puedan. Así que ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellándolo con una piedra y poniendo guardias a vigilar. Amén. Triste y trágica la muerte de Yeshua, nuestro Mesías, pero tenía que suceder como habían profetizado, ¿verdad? Así que el maestro le tocó pasar por todo esto, pero nuestro Padre no lo ha abandonado todavía, porque esto es era algo que tenía que suceder. Para él poder convertirse en el sumo sacerdote, como dice la carta a los Hebreos, y murió una vez y para siempre, y la sangre que él derramó sobre nosotros para limpiarnos de nuestro pecado. O sea, ahí se cumplió prácticamente toda la profecía completa de Isaías, de los Salmos, Jeremías, Ezequiel, todos los que habían hablado de Yeshua, se cumplió en todo esto que estamos viendo aquí. Entonces, esta es la muerte de nuestro Mesías Yeshua. Aquí está el relato. Cómo estos sacerdotes, escribas de la Torá, estos fariseos, todos estos hipócritas se acercan y siguen aún insistentes, ¿no? Pero todo era un propósito de Elohim, que aún así, como hoy en día los líderes religiosos no se dan cuenta de el error en el que están y así mismo siguen asesinando personas injustamente, derraman sangre de gente injusta, pero el mismo Yeshua se lo había dicho a sus discípulos, que hasta ellos lo iban a perseguir y los iban a matar así como él. Por eso le dijo a los hermanos estos de los hijos de Zebedeo, les dijo: ¿quieren ustedes pasar por la tevilá que yo voy a pasar? ¿Van a ser capaces? Y ellos dijeron: sí, Adón. Entonces él le dijo: bueno, esto es lo que ustedes van a pasar también. Entonces, esto es lo que muchos de nosotros nos puede esperar por seguir a nuestro Mesías Yeshua. Aún hasta la muerte nos pueden echar en cárcel, ya lo habíamos visto. Entonces, nada. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra, por tus palabras, Padre, que son las que nos guían siempre. Gracias por haber permitido que esto quedara plasmado en este libro para nosotros poder ver y conocer la historia de este verdadero camino, Señor, que tú eres nuestro Mesías, Adonai. Gracias por dar tu vida por nosotros, por haber derramado esa sangre para que fuéramos libres de todo pecado, para que no tengamos que morir nosotros. Así fue que usted entregó su vida por cada uno de nosotros allí en ese madero. Gracias, Padre, por hacer lo que hiciste en nosotros. Yeshua, gracias por la salvación que nos diste. Bendecimos por siempre el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén, amén.